La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, llego a ustedes para compartir una reflexión a la luz de la palabra de Dios. Hoy muchos de nosotros hablamos del derecho a ser libres, a que no se metan en nuestra vida, a actuar como queremos. Por eso es importante hablar sobre la verdadera libertad en Cristo. ¿Cómo vivir nosotros como hijos de Dios ese sentido de libertad? Pues la palabra nos va a orientar muchísimo en este momento. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículos del 34 al 36, Jesús, dirigiéndose a los discípulos, les dice lo siguiente. Jesús respondió: en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el Hijo se queda para siempre. Así pues, el Hijo les da la libertad. Ustedes serán realmente libres. Palabra del Señor. Esa última frase es hermosa. Ustedes serán realmente libres. A veces me encuentro con personas que creen que la libertad se las va a proporcionar el alcohol, el trabajo, el dinero, el conocimiento intelectual. Y más bien son elementos que cuando los colocamos en vez de Dios nos esclavizan porque se convierten en nuestros ídolos. Por eso, ¿qué significa ser verdaderamente libre, espiritualmente hablando? La libertad es una virtud que me confronta con mi voluntad, una virtud que me lleva a entender que debo de hacer lo mejor, debo de construir, debo de edificar. Ese es el sentido de la libertad. Todo lo contrario es libertinaje. Libertad es saber hacer las cosas conforme a mis criterios, pero basado en mis principios, en mis normas, en mi fe. Por eso cada uno de nosotros debemos de saber interpretar que tenemos que aprender a vivir en libertad. No es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que yo debo. Ese es el estado de libertad. Si la palabra de Dios me invita a amar, debo de hacerlo, porque es parte de la propuesta del proyecto de Dios, del propósito de Dios para tu vida como para la mía. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla acerca de esta virtud de la libertad. Y dice el numeral 1732, hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. El catecismo nos lo dice claro. Yo tengo dos caminos, Antiguo Testamento. Tengo el camino de la vida, el camino de la muerte. Yo decido. Por eso el sentido de vivir la libertad en Cristo es entender que debo de asumir la palabra de Dios como una prioridad para mi vida. Y conforme a esa fidelidad a la palabra de Dios, voy a vivir y voy a acrecentar mi estado de libertad en Cristo. Querido amigo y amiga, muchas veces nos creemos libres porque vamos a misa, porque rezamos el rosario, pero cada uno de nosotros tenemos una tendencia a la esclavitud. Bien lo dice el texto, que el pecado, todo el que peca, el que comete pecado es esclavo. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos revisar nuestro nivel de libertad. Como hay una tendencia de esclavitud, a veces es necesario hacer como una especie de inventario
para ver cuáles son nuestras esclavitudes. ¿Cuál es esa tendencia? Por ejemplo, somos esclavos hoy en día, lo que en terapia se llama las esclavitudes o las adicciones modernas, lo que es el mundo de la tecnología, el mundo de las pantallas, lo que es el mundo de las redes sociales. Todo eso, si nosotros no ponemos límite, si nosotros no frenamos ese impulso carnal que tenemos de solamente estar navegando, viendo lo que postean o lo que yo posteo y todo lo demás, me vuelvo esclavo, me vuelvo esclavo. Entonces voy perdiendo el sentido de mi existencia. Por eso es importante que cada uno de nosotros verifiquemos un poco qué tan libres somos nosotros. ¿En qué área de mi vida todavía me falta esa libertad de Cristo? San Pablo vivió una experiencia maravillosa que le marcó la vida y aún seguimos tomando el ejemplo de Pablo. En la carta a los Gálatas, el capítulo 5, voy a leer dos versículos del capítulo 5, el versículo 1 y el versículo 13. Ojalá que usted tenga la palabra de Dios ahí entre sus manos. Gálatas capítulo 5 dice, versículo 1, para ser libres nos ha liberado Cristo. Manténganse pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Fíjese bien cómo San Pablo, podríamos dividir en tres secciones este versículo. Primero, San Pablo dice, para ser libres nos ha liberado Cristo. O sea, la verdadera libertad viene de Cristo. Ese volvernos hijos de Dios, ese vivir como discípulos de Cristo, nos da una libertad plena. Y luego dice, manténganse pues firmes. Mantenernos firmes es conscientes de la importancia de acrecentar ese estado de libertad en Cristo. ¿Y cómo lo voy a acrecentar? La comunión, mi vida de oración, el sacramento de la reconciliación, mi vida eucarística, mi vida comunitaria, la reflexión de la palabra, pero por sobre todo también un elemento importante, realizar examen de conciencia de manera continua. Por ejemplo, yo siempre recomiendo y lo hago antes de acostarme, allí, antes de dormir, mejor dicho, hacer un examen de conciencia. Es como un inventario del día, aquellas acciones positivas, aquellas acciones negativas, aquello que pude manejar en la libertad, aquello que desgraciadamente no resistí y caí en la tentación y se convirtió en pecado. Entonces, voy haciendo un inventario. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a lo que dice Pablo. Pues firmes, no se dejen oprimir nuevamente por el yugo de la esclavitud. Y lo tercero es eso, el yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud es volver atrás, es estar en el pecado, es hacerme amigo del mal, hacerme amigo del pecado, es no ahondar en la experiencia de Dios, sino quedarme en una experiencia superficial. Y mire lo que más adelante San Pablo dirá, siempre en torno a la libertad que proviene de Cristo, el versículo 13 del capítulo 5 de Gálatas. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no tomen la libertad como pretexto para la carne. Antes, al contrario, sírvanse unos a otros por amor. O sea, San Pablo dice que la libertad es un llamado. ¿Quién nos da ese llamado? Cristo. Cristo nos hace ese llamado. El Hijo, dice San Juan capítulo 8, versículo 36, el Hijo os da la libertad. Seréis realmente libres. O sea, Cristo nos da la libertad. En la medida que tú y yo tenemos esa comunión con el Señor, en la medida que nos adentramos a una vida de una mayor intimidad con el Señor, que nos conectamos, que tenemos esa comunión con Cristo a nivel de los sacramentos, la iglesia, todo lo que nos proporciona la iglesia. Vivimos un estado de libertad. ¿Dónde parte el estado de libertad? En un estado de conciencia. Estoy consciente de que esto es pecado. Estoy consciente de que esto no me edifica. Estoy consciente de que esto me puede apartar
del estado de gracia. Entonces, ese nivel de conciencia que lo voy recibiendo, lo voy desarrollando en la medida que tomo en serio el camino de la fe, en la medida que escruto la palabra, en la medida que presto atención a la predicación. Entonces, en esa medida, el Señor me va orientando y me va generando un estado de conciencia en el cual entiendo lo que es pecado y lo que es gracia. Entonces, en ese estado de libertad, yo quiero vivir más en la gracia, quiero vivir más en comunión con Cristo, quiero adentrarme más a una experiencia de fe más profunda, más dinámica, más productiva. Todo eso me va a llevar a un estado de conciencia mayor. Luego, San Pablo dice que no tomemos de esa libertad pretexto para la carne. De todos modos, en la iglesia no hay nadie perfecto. De todos modos, pues, si la iglesia es para los pecadores. Entonces estoy tomando de pretexto mi debilidad para seguirlo haciendo. Y por eso San Pablo habla de no poner como pretexto esa libertad para la carne. No, que yo soy débil, no, que yo no sé cómo caí, no, que, o sea, hay que reconocer el hecho que la libertad me promueve a un estado de paz, de felicidad. Lo contrario a la libertad, la esclavitud, me promueve tristeza, angustia. Mira, para medir un poco nuestra libertad interior, te sugiero siempre el texto de la carta de San Pablo a los Gálatas, pero que medites un poco, por ejemplo, del versículo 16 en adelante del capítulo 5, cuando habla acerca de los frutos de la carne y habla de los frutos del Espíritu. Entonces, ahí me doy cuenta yo qué tanta libertad tengo interiormente y también me doy cuenta qué tan esclavo soy en algunas de las áreas. Por ejemplo, alguien puede ser esclavo de la mentira, de la vanidad, de la pornografía, de la manipulación, del conformismo, del libertinaje. Entonces, ¿qué es el libertinaje? El libertinaje es hacer lo que yo quiero. Eso es libertinaje. Libertad es hacer lo que yo debo. Libertinaje es hacer lo que yo quiero. Entonces, como que tú te hagas un examen de conciencia, mi amigo, mi amiga, y pienses por un instante qué tan libertino eres y qué tan libre eres. Es que lo hago porque me siento bien, como me dijo un señor. Mire, me dice la esposa, mire, que viera que este hombre desde el viernes comienza a consumir alcohol, viernes, sábado y domingo, y le pregunto al hombre, oiga, a ver, deme una razón por la cual usted consume alcohol de esa manera. Me dice, para relajarme. Escuche bien, para relajarme. Qué manera tan interesante para relajarse, que es esclavo ahora. Ahora, todos los días quizás, o viernes, sábado y domingo, es a consumir alcohol. ¿Eso es libertad? No, eso es libertinaje. La libertad tiene que ver con mis valores, mis principios, mis creencias. Entonces, en la medida que yo voy tomando decisiones, porque la vida se trata de decisiones, esas decisiones revelan qué tan libre o qué tan libertino soy. Lea la parábola del hijo pródigo, el Evangelio de San Lucas. La versión de Jerusalén dice, llevaba una vida de libertino, o sea, hacía lo que quería, no lo que debía, sino lo que quería. No sé si de nosotros se podrá decir que llevamos una vida de libertinos, pero no sería lo mejor. No sería lo más edificante ni para tu vida, ni para tu matrimonio, ni para tus hijos, ni para tus padres, para nadie. Por lo tanto, San Pablo nos confronta con esto. El sentido de libertad nos promueve a algo, nos promueve al amor. ¿Cómo finaliza el versículo 13? El versículo 13 dice, antes, al contrario, sírvanse unos a otros por amor. Por lo tanto, la esencia básica de la libertad es el amor, la manera como yo amo, como yo amo. Si yo amo mi trabajo, lo voy a disfrutar.
Si amo a mi cónyuge, voy a disfrutar la presencia de mi cónyuge. Si amo a mis hijos, a mis hijas, voy a disfrutarlo. Si amo al Señor también. Entonces, en esa medida, cuando yo aprendo a amar, aprendo a ser libre. Aprendo a vivir un estado de libertad por amor al Señor, por amor a mí. No voy a hacer esto. Voy a resistirme a esto porque quiero vivir plenamente mi vocación de hijo de Dios. No le voy a dar cabida al chisme, no me voy a hacer amigo del alcohol, de la pornografía, de lo que sea, porque no quiero perder mi estado de libertad, porque este estado de libertad que experimento me llena de alegría, me llena de paz, me fortalece y me inspira para ayudar a otros, me motiva para apoyar a otros, para servir a otros, para brindarme en una ayuda solidaria a los demás. Una persona que no es libre, que es esclava, lleva una vida dependiente, lleva una vida triste, lleva una vida opacada, lleva una vida sin fuerza, lleva una vida de esclavo. De esclavo. Entonces, la verdadera libertad en Cristo nos promueve, mejor dicho, a vivir como hijos de Dios, a vivir plenamente nuestra vocación como discípulos de Cristo. Y es ahí donde nosotros necesitamos aprender a vivir en libertad. Muchas veces, hoy por ejemplo, se habla mucho de dependencia emocional. Es como que tú le entregas las llaves de tu vida a tu cónyuge o a otra persona y llegas a depender de esa persona. Dependes en todo, en lo que dice, dependes emocionalmente, te vuelves esclavo de esa persona. Por ejemplo, una mujer, un hombre que ve y está consciente que su relación matrimonial no funciona, pero ahí está, porque es que es buena mujer, es que es buen hombre. Sí me insulta, sí me agrede, sí me ofende, pero viera que es buen trabajador, pero viera que en la casa no falta nada. Te falta dignidad a ti, te falta amor propio. Entonces, cuando vivimos en la libertad de hijos de Dios, nosotros mismos establecemos límites. Límites con las demás personas, límites en relación con las cosas, límites en relación con el dinero, límites en relación a todo lo que tiene que ver con este mundo temporal. Entonces, eso nos hace vivir nuestra vocación de libertad con mayor plenitud. Pero si no hay límites, no somos verdaderamente libres. Por eso es fundamental el hecho que hagas como un examen de conciencia, que revises tu vida, que te des cuenta qué tan libre, en qué áreas de tu vida experimentas libertad, pero en qué áreas de tu vida experimentas esclavitud, o aún en qué áreas de tu vida experimentas libertinaje. Haces lo que te place. Es que me siento bien, es que me relaja, pero afecta tu matrimonio, afecta tu salud, te afecta espiritualmente, te hace perder la gracia de Dios. Entonces, es que el sentido de la libertad nos promueve a algo maravilloso, a obrar conforme a nuestra conciencia. Somos libres de elegir entre el bien y el mal, dirá el catecismo. Somos libres de elegir entre la perfección, crecer en perfección o flaquear y pecar. ¿Te das cuenta que muchas veces nos equivocamos interpretando mal los conceptos, los criterios, por ejemplo, en torno a la libertad? Hay personas, jóvenes, adultos, que dicen, no, es que yo con mi vida hago lo que quiero. ¿Tú crees que eso es libertad? Eso no es libertad. Es diferente decir, con mi vida voy a hacer lo que debo hacer. ¿Por qué? Porque ese debo hacer me lleva a qué? A establecer decisiones en base a mis valores, mis principios, en base a mi fe. En base a mi fe. Por eso hay que tener cuidado con la esclavitud. Esta sociedad que tenemos hoy promueve esclavitudes. La corrupción promueve un estado de esclavitud. Todas estas tendencias de ideologías y todo eso promueve un estado de esclavitud.
Cristo nos viene a proporcionar un estado de libertad. Un estado de libertad que despierta mi conciencia, un estado de libertad que me inspira, un estado de libertad que me anima, un estado de libertad que me promueve a la paz, a la justicia, a la verdad. Por eso siempre nosotros debemos de verificar ese estado de libertad interior. ¿Qué tan libre soy? ¿Soy libre para amar? ¿Soy libre para perdonar? ¿Soy libre para servir? Todo lo contrario me vuelve una persona esclava. Soy egoísta, indiferente, resentido. Entonces todo eso me promueve a un estado de esclavitud. Mi amigo, mi amiga, el Señor nos ha hecho libres. Pablo dirá, para ser libres nos libertó Cristo. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Así que, querido amigo y amiga, presta mucha atención, evalúate, haz un examen de conciencia, verifica realmente qué tan libre eres. ¿En qué área de tu vida todavía hace falta esa libertad de Cristo? Ustedes como matrimonio, como familia, ¿qué tan libres somos? ¿Somos libres para amarnos, para perdonarnos, para servirnos los unos a los otros? Pues queridos amigos y amigas, que esta reflexión contribuya a tu estado de conciencia de que Cristo nos ha liberado. Que el Señor te bendiga, te ilumine y te guíe cada día. Bendiciones.